Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar continuidad a esta materia precisamente de lo que es la epistemología en la licenciatura en pedagogía. Pues vamos a ver una de las corrientes que también son muy importantes y precisamente pues vamos a dar como un pequeño repaso con base a lo que estamos viendo precisamente de las corrientes filosóficas. Si ustedes recuerdan, pues vamos a ver que una corriente filosófica precisamente pues puede aplicarse en la vida cotidiana de muchas maneras. Por ejemplo, para tomar decisiones, entender el mundo y reflexionar sobre la existencia. ¿Cómo aplicar la filosofía en la vida cotidiana? Pues precisamente escuchando a los demás, considerar diferentes puntos de vista, estar dispuesto a cambiar de opinión, preocuparse por los demás, vivir de manera consciente y racional, buscar la verdad, mejorar como individuo. Dentro de lo que vemos en las corrientes filosóficas que se pueden aplicar, vemos al utilitarismo, que se enfoca en maximizar el bienestar general en la toma de decisiones éticas. El empirismo se basa en la experiencia como origen de todo conocimiento. El racionalismo, una corriente filosófica del pensamiento moderno. El idealismo, una corriente filosófica del pensamiento que también está viendo esa parte moderna. Otras corrientes filosóficas como el romanticismo, el cinismo, historicismo, emergentismo, existencialismo, dualismo, pues manejan estos enfoques diferentes. La filosofía se puede aplicar en muchos campos como la ética, la política, la educación, la psicología, la economía, la ecología y los derechos humanos. Entendemos entonces, pues que precisamente las corrientes filosóficas o la filosofía, pues nos va a ayudar a diferenciar mucha información. Dentro de la información que nosotros estamos analizando, pues precisamente verificamos cuáles son esos elementos que nosotros estamos como analizando, porque al final, pues la filosofía no es un asunto exclusivo de la parte académica, sino que está presente en nuestra vida cotidiana, desde las lecciones simples hasta nuestra ciencia más profunda. La filosofía está presente en nuestra vida cotidiana, aunque no se perciba de forma directa. A diferencia de lo que la mayoría cree, no es una disciplina que está encerrada en las aulas del colegio o de la universidad. Por el contrario, todos tenemos una actitud filosófica en diferentes momentos de nuestra vida y del día a día. Si en algún momento te has hecho algunas preguntas como ¿cuál es la decisión correcta? ¿Quién soy yo? ¿Existe Dios? ¿Cómo pienso o cuál es lo falso verdadero? Se asume una actitud filosófica. Entendemos entonces que hay momentos donde se aplica la filosofía como en la vida cotidiana. La filosofía práctica es aquella rama que se encarga de la aplicación de la filosofía teórica a nuestra vida cotidiana, es decir, aquella que toma los planteamientos que hacen los filósofos y ven como esto inconveniente en el día a día de las personas, en cómo viven, cómo actúan y cómo toman decisiones en el mundo real. Resolver problemas o enfrentar ciertas situaciones que suelen parecer complejas, como por ejemplo los dilemas éticos y morales, que hacen una reflexión a muchos de los aspectos. Entendemos entonces, por ejemplo, que por la calle transita una madre soltera de dos pequeños que se ha quedado sin empleo hace varias semanas y hasta el momento no ha conseguido otro trabajo.
Por sus dificultades, la comida empieza a escasear y sus pequeños tienen hambre. Delante de ella va un hombre rico que por descuido deja caer un fajo de billetes y sin percatarse, la mujer lo toma y ahora se enfrenta a la decisión de devolver el dinero o quedárselo para comprar alimento para ella y sus hijos. En este caso, pues entendemos que la parte problemática pues es de la mamá que enfrenta el dilema sobre si es correcto quedarse con el dinero o mejor devolverlo, pese a que sus hijos no tengan nada que comer. La pregunta principal en este caso es de naturaleza filosófica. ¿Cuál es la decisión correcta? Si sabemos entonces que el enfoque tiene una parte filosófica, pues ¿cuál es la rama que en este caso se va a dar como resultado? Entendemos que dentro de la parte de la filosofía cotidiana o la parte del estoicismo, pues vemos que en los últimos años ha tenido un resurgimiento porque sus postulados tienen un gran valor para enfrentar la vida del día a día. Esta filosofía tiene la idea de que la virtud entendida como el conocimiento y el comportamiento racional es el único bien verdadero y suficiente para alcanzar la felicidad. Los estoicos creen en la vida donde debe vivirse en armonía y con la naturaleza y la razón, y que los seres humanos deben buscar la tranquilidad emocional y la fortaleza ante las adversidades. En este orden de ideas, adoptar una postura estoica implica entender el mundo con serenidad y valor. Esto no significa que las situaciones dolorosas no nos afecten. Por el contrario, nos exige analizar con cuidado lo que sucede y entender que hay cosas que no están dentro de nuestro control. Al hacerlo, se evita el sufrimiento y nos acercamos a una vida feliz. Epicureísmo y la vida cotidiana. El epicureísmo fue una corriente filosófica en la antigua Grecia. Sostiene que el propósito de la vida es alcanzar la felicidad y la tranquilidad del alma a través de la búsqueda del placer. Para esto, los filósofos equivalen a la ausencia del dolor, sufrimiento y preocupaciones. Entendemos entonces que al igual que el estoicismo, pues ha surgido una parte creciente gracias a la máxima pretensión de lograr una vida plena y feliz. Para ello es importante la amistad y la autosuficiencia que nos acercan a una vida más simple y tranquila. Reconocer que podemos aplicar la filosofía en la vida cotidiana nos puede llevar a transitar una vida mejor, ser más conscientes de nuestros pensamientos, actos y creencias. También hacernos más serenos a los devenires de la existencia. Muchas personas que desean acercarse a la filosofía lo hacen a través de libros y teorías, lo que pueden resultar abrumador, paralizante y poco provechoso. Un buen comienzo son las cartas y biografías de los filósofos que dan cierta visión de por qué sus pensamientos eran importantes para ellos. Además, existen una gran variedad de textos divulgativos que pueden servir para introducirse en ciertas cuestiones filosóficas. Además, recordamos que la parte de observar es cómo se analiza el mundo actual. Se cuestiona y replantean ideas que ayudan a hacer de él un lugar mejor. Para ello, en este caso, pues te menciono que pues hay como varios elementos. Primero que nada, pues la parte de cuestionar las creencias. La filosofía en muchos casos resulta frustrante porque más que la respuesta importa la pregunta y la forma en que lo planteamos. Ninguna pregunta es inocente. Cada que nos cuestionamos algo, partimos de supuestos. Por ejemplo, la pregunta, ¿esta es una decisión buena o mala?
Supone que el mundo existe algo como el bien y el mal. Cuestionarnos nuestra vida cotidiana y los supuestos que tenemos es una actitud profundamente filosófica. Con estas dudas derivamos muchos elementos mentales, prejuicios y dogmas. Desde que somos niños nos enseñan a asimilarnos un conjunto de creencias que no cuestionamos y asumimos como verdaderas. Cuando llegamos a la adultez, mantenemos muchos pensamientos obsoletos, limitantes y dañinos, sin darnos la oportunidad de asumir otros puntos de vista. Algunas de las características que pueden ponerse en duda sobre la vida cotidiana pueden ser el amor, el bullying, el feminismo, el mal en el mundo, el sentido de la vida, la existencia de Dios y nuestras responsabilidades con la naturaleza. Luego, pues se manejan también elementos donde se investigan que hay otros pensadores que se preguntan precisamente o se realizan posturas sobre el tema. Para apoyar en esta cuestión, pues hay como varios elementos. Primero que nada, pues la ayuda de los demás porque asumimos que quieren hacer algo diferente. Existe una corriente de la filosofía que se llama altruismo eficaz, cuyos defensores creen que los donativos, por más pequeños que sean, pueden ayudar mucho más de lo que creemos. En línea general, cuando queremos hacer un acto altruista, preguntemos dónde es nuestra ayuda y nuestro mayor alcance. Entendemos también que pues se aprovecha la parte de las emociones porque durante mucho tiempo se pensaba que lo ideal de la persona es que sabía alejarse de las emociones y rechazarlas. Estas se veían como una molestia que interrumpía la vida feliz o proporcionaba una existencia dolorosa. Con la llegada del romanticismo, esto cambió. Las emociones ya no eran consideradas malas, sino lo más importante en la vida. Creemos que lo ideal no es adoptar ni una postura ni la otra. Las emociones no deberían ser rechazadas, pero tampoco es conveniente darles rienda suelta sin ningún tipo de control. Un buen manejo de las emociones es un aspecto vital para nuestro bienestar. Para ayudar en esta cuestión, pues tenemos que verificar algunas escuelas helenistas de las cuales, pues obviamente, pues se van a ir hablando poco a poco. Las redes sociales son un arma de dos filos. Si bien son un medio para conectarnos con el mundo y hacer llegar nuestras ideas a muchas personas, también han sido utilizadas para difamar, dañar, amenazar o herir a otras personas que piensan diferente. Entonces, por lo tanto, no es mejor evitar a una persona a dialogar bajo argumentos y razonamiento claro. Esto va muy de la mano con el control de las emociones, pero también con la responsabilidad ética y del deber moral sobre el trato a los demás. Entonces, pues entendemos que precisamente una pregunta filosófica que aplica para estos momentos es si queremos ayudar a crear una sociedad más equitativa o preferimos potenciar la libertad individual. Asimismo, el deber radica en escuchar a nuestros candidatos, cuestionarlos, investigar sus posturas y pensamientos y a partir de ahí tomar decisiones. En caso de no conocer en qué consiste una determinada corriente política, lo ideal es averiguar sobre ella y reflexionar si es lo más conveniente para la sociedad. A la mayor parte de las personas les angustia la muerte, pues es un hecho ineludible y desconocemos qué hay después de ella. Muchos filósofos han escrito al respecto. Por ejemplo, Epicuro menciona que el miedo a la muerte es irracional, ya que después de fallecer
no sentiremos nada en absoluto, más allá de las reflexiones de cada pensador sobre este tema. Conocer los diferentes puntos de vista puede ayudarnos a lidiar de vista y que obviamente con la angustia que genera el final de la vida. Por su parte, pues Marco Aurelio defiende que pensar sobre nuestra propia muerte nos lleva a hacer pequeños ajustes cotidianos. Entonces, el carácter filosófico de la muerte radica en que a partir de este cuestionamiento podemos asumir posturas existenciales. A partir de nuestras creencias podemos establecer cuál es el sentido de la vida y vivir en consonancia. En este caso, pues vemos que Sócrates utilizaba el diálogo para generar conocimientos. Si queremos aplicar la filosofía en la vida cotidiana, pues tenemos que manejar las herramientas. Muchas personas participan en conversaciones, pero no escuchan lo que otro tiene que aportar o decir. En su lugar, piensan en su próxima respuesta o solo atienden a aquello que les interesa. Esto no les permite integrar otras perspectivas que pueden enriquecer su conocimiento acerca de la vida. De esta forma viven en su propio mundo y creen que sus ideas son las únicas, que hay forma de ver las cosas. Nada más contraproducente que esto, pues genera intolerancia, odio y polarización. Hay que tener en cuenta que la integración de otras perspectivas pueden ayudar a nuestra visión del mundo y de ciertos temas, al igual que hacemos más sensibles y empáticos. Partiendo de lo que hemos planteado, queda en evidencia que la filosofía va más allá de un tema propio de las academias. Es claro que la filosofía está disponible para cualquier persona que quiera acceder a ella y que la tenemos presente en la cotidianidad. De hecho, los mejores filósofos por excelencia son los niños con su espíritu inquieto, curiosos y deseosos de conocer. Por ello siempre tienen en la boca la pregunta ¿por qué? Un espíritu que no debemos dejar de perder. Por el contrario, debemos cultivar para lograr una vida más llevadera. Hay que recordar que no hace falta haber leído las obras de todos los filósofos ni hacer una carrera en filosofía para conseguir una actitud reflexiva ante los sucesos de nuestro diario vivir. Entonces, pues entendemos precisamente que estas herramientas pues nos van a ayudar en nuestra vida cotidiana, en nuestras características y que obviamente también pues va a haber elementos como pues la teoría que ahorita estamos viendo. Precisamente esta teoría que nos dice que es como una corriente y como su nombre lo dice, pues va a ser una parte muy importante porque el racionalismo es una corriente que considera que la razón es la fuente del conocimiento y que se puede alcanzar la verdad a través de ella. El racionalismo se basa en varios principios, entre ellos la tesis del conocimiento innato, que sostiene que nacemos con un conocimiento previo a la experiencia, el principio de razón suficiente, que afirma que todo tiene una razón, causa o fundamento. El racionalismo fue una de las principales corrientes del pensamiento durante la Ilustración en los siglos XVII y XVIII. Algunos de los grandes racionalistas fueron René Descartes, que fue un filósofo, matemático y físico francés que rompió con la escolástica. Baruch Spinoza fue un filósofo judío que mantenía una ideología diferente. Gottlieb Leibniz, matemático, teólogo, jurista, bibliotecario, político y filosófico, en este caso alemán.
El racionalismo también se ha aplicado en la arquitectura y en el urbanismo. En estos ámbitos se buscó mejorar la sociedad a través de un lenguaje innovador que rompiera con la tradición. En la vida cotidiana, el racionalismo se puede aplicar para mejorar el bienestar mental y el éxito, especialmente en la toma de decisiones. Entendemos entonces que el racionalismo refleja la confianza en la razón, la idea filosófica de que el punto de partida fundamental de todo conocimiento no se encuentra en los sentidos ni en la experiencia, sino que puede remontarse a un conocimiento innato con el que nacemos. Y entonces, pues precisamente viendo estas características, pues vamos a identificar algunos elementos y vamos a hablar de esas características fundamentales, ya que pues tiende a tener como muchos elementos. Primero que nada, pues identificar pues que el racionalismo como movimiento filosófico promueve a la razón como su principal factura o facultad de conocimiento. Esto surge en la Edad Moderna, principalmente o específicamente en Europa en los siglos XVII y XVIII y se le considera como el movimiento contrario al empirismo, para el que la sensibilidad primaba sobre toda la razón. El racionalismo defiende la idea de que el conocimiento humano promueve, en este caso, la razón. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con nuestra capacidad para razonar. Esto constituyó asimismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a la Edad Media, tiempo en el que la fe religiosa cumplía este rol. El racionalismo surgió a partir de ciertos cambios culturales que se dieron en Occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media. Entendemos que estos cambios tuvieron que ver con el surgimiento de distintas interpretaciones de los libros sagrados de las regiones monoteístas, especialmente con el cristianismo y el judaísmo. Comenzó a cuestionarse la idea de la verdad divina como criterio de la verdad para las ciencias. Sin embargo, es posible rastrear los antecedentes del racionalismo en la antigua Grecia, en la teoría de pensadores como Platón y Aristóteles. Tradicionalmente se considera a René Descartes como fundador de esta corriente. Su célebre expresión pienso, luego existo, conocida como el cogido cartesiano, representaba cabalmente los postulados metafísicos del Renacimiento. Filósofo, matemático, físico, Descartes fue un gran admirador de la geometría y las matemáticas, ciencias a las que consideraba modelos a seguir para toda forma de filosofía. Aspiraba a convertir a la filosofía en una disciplina científica, provista de un método, dado que a su parecer solo mediante la razón podían hallarse ciertas verdades universales. Entendemos que es famoso el sueño que tuvo al respecto. Según él, podemos saber que gracias a sus diarios y anotaciones, sonó con un diccionario a una antología poética, el Corpus Poetarum. Cuando despertó, llegó a la conclusión de que el diario contenía todas las ciencias juntas, incluso la poesía, que solo era posible combinando todas las palabras habidas en el otro libro. De ahí se desprende su idea de la unidad de la ciencia, así como su universalidad y la idea de que en la base del árbol de la ciencia está todo el conocimiento.
En su discurso del método de 1637, propuso 4 reglas para toda investigación filosófica, principalmente la característica de la evidencia, que consiste en considerar como verdadero solo lo que es evidente por sí mismo. Este será el germen de la duda hiperbólica como método para dar con la verdad. Otra característica es el análisis, que consiste en dividir cada uno de los temas en tantas partes como sea posible, hasta dar con los elementos más simples. Estos elementos serán verdaderos si pueden ser captados por medio de una institución inmediata y evidente. La síntesis consiste en encontrar las verdades complejas a partir de las verdades más simples. Otro de los elementos es la enumeración, que consiste en revisar cada uno de los pasos realizados hasta asegurarse de no haber omitido ninguno, ni haber cometido algún error de deducción, perdón. Las meditaciones metafísicas, cuyo título compuesto es Mediaciones Metafísicas, se demuestran en la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Son consideradas como la explicación y justificación metafísica del método. En este libro, Descartes trató de dar con un garante para el conocimiento racional, primero y para todo tipo de conocimiento, y después escritas originalmente en latín. En 1647 se imprimió una versión en francés bajo la supervisión del mismo Descartes. Otros filósofos contemporáneos y posteriores a Descartes son considerados también representantes del racionalismo. Algunos de ellos fueron Nerlens, Baruch, Spinoza, y los alemanes Gottfried Wilhelm y Leibniz, así como Christian Wolff. Algunas características del racionalismo, pues se caracterizan por tener ideas generales, sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano, creer en el innatismo en la mente o el espíritu humano. Existen ideas preconcebidas, nacidas con él o puestas ahí por Dios. Usar métodos lógico-deductivos para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando sea posible. Juzgar un papel fundamental en el advertimiento del pensamiento laico. Sus principales defensores, pues obviamente fueron o vivieron en Francia, Alemania y otros países de Europa continental. Opuestos al empirismo, provienen de Inglaterra. Los representantes de la parte del racionalismo, pues son varios autores. Encontramos a René Descartes, fue un filósofo matemático, físico de origen francés, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Fue uno de los grandes nombres de la revolución científica, cuya obra rompió con la escolástica que imperaba hasta entonces junto a Spinoza y Leibniz. Conforma el trío de lo más grande racionalista de la historia. Blaise Pascal, matemático, físico, teólogo, filósofo y escritor francés, no solo contribuyó teóricamente con las ciencias naturales y la historia natural, sino prácticamente con todas las ciencias, y es uno de los pioneros en la construcción de las calculadoras mecánicas. Baruch Spinoza, filósofo judío neerlandés, es considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII. Su obra fue
hostigada por el catolicismo y olvidada hasta su descubrimiento en el siglo XIX. Filósofos posteriores como Hegel y Schelling lo proclaman como el padre del pensamiento moderno. Gottlieb Leibniz, de origen alemán, este matemático, teólogo, jurista, bibliotecario, político y filósofo, fue uno de los grandes pensadores de su época, al que se le confiere el título de último genio universal. Sus aportes en todas las áreas anteriores mencionadas son significativos y tanto que hasta su proceder admiraba la profundidad de estos elementos. El racionalismo y el empirismo pues son dos vertientes filosóficas que siguen precisamente al escepticismo. Fueron el racionalismo partidario de dar la racionalidad humana en lugar central del aprendizaje y el empirismo que propuso dar ese lugar a la experiencia y al mundo de los sentidos. Estos dos modelos se opusieron durante toda la Edad Moderna y construyeron los polos filosóficos de Occidente, padres de la escuela filosófica posteriores y elementales en el desarrollo del pensamiento científico, tal como hoy lo entendemos. Y entonces, pues de ahí nos vamos precisamente ya a otra teoría que tiene que ver con esta parte filosófica y que pues la conocemos como el marxismo. Sabemos entonces que pues precisamente el marxismo es una ideología política, económica y filosófica que propone la superación del capitalismo a través de una sociedad socialista. Hay elementos ideales o principales de esta teoría filosófica, como que el sistema capitalista genera desigualdades y explotación de la clase trabajadora. La base económica es el aspecto más importante de una sociedad. La clase dominante explota a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza. El hombre es el único creador y modifica a la naturaleza y a sí mismo. Los trabajadores deben ser independientes, creativos y dueños de su propio tiempo. La aplicación práctica reconoce las dinámicas de lucha de clase en los entornos laborales y sociales. Identifica la desigualdad y jerárquica en las relaciones sociales. La influencia en el marxismo es en muchos campos como la arqueología, la antropología, la sociedad, la economía, la educación, la historia, el arte, la crítica literaria, la estética, la psicología crítica y la filosofía. Base ideológica. El marxismo constituye la base ideológica del materialismo histórico y del dialéctico, así como del comunismo. Entendemos entonces que precisamente, pues el marxismo trata de varios aspectos muy importantes, principalmente pues por lo que propone Marx y escribió como para sobrevivir en una sociedad capitalista y la mayor parte de la gente se ve obligada a vender lo único que tiene, su trabajo a cambio de dinero. Según él, a menudo esta transacción es desigual, lo que viene a manejar precisamente esa explotación a la alineación. El individuo puede terminar sintiendo que ha perdido su humanidad. Marx quería más para los trabajadores y deseaba que fuésemos independientes, creativos y sobre todo dueños de nuestro propio tiempo.
Básicamente dice que deberíamos vivir una vida que vaya más allá del trabajo, una vida en la que tengamos autonomía, en la que podamos decidir cómo queremos vivir. Hoy en día, esta es una noción con la que la mayoría de personas estamos de acuerdo. Marx quería una sociedad en la que una persona pudiese cazar por la mañana, pescar después de comer y criar ganado al atardecer y criticar a la hora de la cena. Como dice el célebre, pues él creía en la liberación, en la emancipación y en la necesidad de luchar contra la alineación. Añade que su trabajo puede ser un gran fuente de alegría y puede verse reflejado en los objetos que han creado. El empleo debería proporcionarnos la oportunidad de ser creativos y mostrar todo lo bueno que nosotros mismos tenemos, ya sea nuestra humanidad, nuestra inteligencia o nuestras habilidades. Pero si tienes un trabajo miserable que no encaja con tu sensibilidad, terminarían si existiendo pues esa parte de depresión y aislamiento. Estas no solo son las palabras del más reciente gurú de lo que viene siendo el hombre del siglo XIX. En uno de los primeros libros manuscritos de 1844, Marx fue uno de los primeros pensadores que relaciona la satisfacción laboral con el bienestar. Según él, ya que pasamos tanto tiempo en el trabajo, deberíamos obtener algo de felicidad con nuestra labor. Buscar la belleza en lo que se ha creado o sentirse orgulloso por lo que produce y llevará la satisfacción laboral que necesita para ser feliz. Marx observa cómo el capitalismo, en su búsqueda de la eficacia y aumento de la producción y de las ganancias, ha convertido el trabajo en algo muy especializado. Y si lo único que hace es grabar tres surcos en tornillos miles de veces al día, durante días y días, pues es difícil sentirse feliz. Si algo no funciona en la sociedad y se tiene una parte de injusticia o desigualdad, puede armar barullo organizado y protestar, luchar por el cambio. La sociedad capitalista del Reino Unido en el siglo XIX probablemente parecía un monolito sólido e inamovible para el trabajador sin poder. Pero Carlos Marx creía en la transformación y animaba a los demás a impulsarla. La idea se volvió muy popular. Si hoy en día eres uno de esos individuos que creen que en el cambio social, probablemente reconozcas el poder del activismo. La protesta organizada ha provocado un gran replanteo social y en muchos países la legislación contra la discriminación racial cuenta con la homofobia contra los prejuicios de clase. Según Lewis Nielsen, uno de los organizadores del Festival del Marxismo en Londres, necesitas una revolución para cambiar la sociedad. Así fue como personas normales y corrientes lograron tener un servicio nacional de salud y una jornada laboral de 8 horas. Se suele decir que Marx fue un filósofo, pero Nielsen no está de acuerdo. Esto hace a la gente pensar que lo único que hizo fue filosofar y anotar teorías. Pero si ves que Carlos Marx hizo con su vida, pues verás que también fue activista. Creó la Asociación Internacional de Trabajadores y estuvo involucrado en campañas de apoyo a trabajadores
que estaban en huelga. Su grito de proletarios de todos los países unió es un verdadero llamado a las armas. Nielsen cree que el verdadero legado de Marx es que ahora tenemos una tradición de lucha por el cambio. Esto está basado en teoría marxista, aunque lo que proteste no se considere seguidores de Marx. ¿Cómo lograremos que las mujeres pues voten? Obviamente es una pregunta que Nielsen no se la hizo o no fue ese hombre que parlamentó y sintió lástima por ellas, sino porque ellas se organizaron y protestaron. Parece que la lucha marxista como motor de la reforma social tuvo resultados tal y como se dice en la parte política del conservador británico Quintin Hong y que obviamente debemos darle reformas a ellos y nos darán revolución. Entendemos entonces y obviamente no vemos que Carlos Marx junto con su amigo y compañero ideológico Engels hizo exactamente eso en el siglo XIX. Entonces, si una práctica deplorable o no resultaba ser buena por los negocios y para el Estado, como por ejemplo la esclavitud, como medio de promover el impulso colonial, y entonces la legislación sería favorable para dicha práctica. Las agudas observaciones de Marx sobre el poder de los medios de comunicación también son muy relevantes en el siglo XXI. Marx comprendía muy bien el poder que tienen los medios para influir la opinión pública. En estos días hablamos mucho de las fake news, que es algo que Marx ya hizo en su tiempo y dice que precisamente estudiando los artículos que se publican se llega a conclusiones y que pues salían mucho más elementos de las partes expertas. La prensa era también un vehículo útil para dividir la sociedad al decir que los irlandeses estaban probando trabajos a los ingleses o a enfrentarse negros contra blancos, hombres contra mujeres y migrantes contra locales. Seguíamos en ese tipo de lucha. Entendemos entonces que, bueno, esta parte que estamos viendo del marxismo, pues es muy importante porque fue una de las corrientes más notorias. Y entonces, pues vemos que, pues particularmente, eh, si manejamos estos elementos, porque en la filosofía educativa, pues también vemos otra corriente muy importante que es el pragmatismo. En este caso, pues el pragmatismo es una corriente filosófica con una actitud que se caracteriza por valorar lo útil y práctico. El pragmatismo se originó en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Se basa en la idea de que el efecto de una idea es más importante que su origen. Se considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social. Se orienta hacia una experiencia utilitaria de la realidad. Los padres de esta corriente filosófica son William James y Charles Sanders Peirce. En una actitud positiva, pues vemos que una persona pragmática tiene preferencia por lo práctico o lo útil. Es capaz de establecer metas y objetivos y cumplirlos. Tiene un buen nivel de funcionamiento educativo. En el ámbito de la administración, el pragmatismo se traduce en un predominio de los resultados. En el arte, el pragmatismo busca mostrar la integridad del arte, la cultura y la experiencia cotidiana. En la sociología, el pragmatismo asume la idea que no hay problema en sí,
sino que siempre el problema es de un individuo o un colectivo. Pues verificamos y vemos que precisamente, pues creo que el pragmatismo sí es una corriente centrada en la vinculación de la práctica y la teoría. Describe un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y se aplica precisamente de nuevo a la práctica para formar lo que se denomina inteligencia. Entonces, pues nos damos cuenta que este tipo de teoría maneja como muchos elementos. Vemos también que hay algunos autores o personajes que se encargaron de fomentar estas características. Precisamente, pues la parte filosófica norteamericana que surgió a partir de las ideas de Charles Peirce y a finales del siglo XIX. Peirce es conocido por ser el autor de la máxima pragmática, que es precisamente una premisa a partir de la que trabaja el pragmatismo. La máxima pragmática sostiene que concebir un objeto es conseguir sus consecuencias prácticas. La intención de Peirce era pensar un método y no una corriente, por lo que hay tanto pragmatismo como métodos pragmáticos empleados. Los representantes del pragmatismo son Charles Peirce, William James, John Dewey y Friedrich Schindler. El pragmatismo fue muy bien recibido en Estados Unidos durante los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Si bien tuvo su origen en las ideas de Peirce, el pragmatismo encierra como corriente una gran diversidad. De esta diversidad surge la necesidad constante de aclarar de que el pragmatismo se habla cuando se lo menciona. El término pragmatismo viene del griego pragma, que significa acción y hecho. Sin embargo, cuando pensó en el pragmatismo, Peirce tenía en mente el concepto alemán kantiniano de pragmatisch, que se relaciona con el empirismo y se diferencia de praktisch, que apunta a ser en la acción un fin en sí mismo. Frente a lo práctico, el pragmatismo precisamente maneja pues esa conducta y el pensamiento racional. En la actualidad, los términos pragmático y pragmatismo se utilizan para indicar que una persona o una filosofía centra más su atención en la obtención de resultados que en los detalles del procedimiento mismo. Una persona que se enfoca en la resolución de problemas y no en cómo los resuelve. Es una persona pragmática. Algunas características del pragmatismo pues se manejan para obviamente definir que existen muchos enfoques pragmatistas. Sin embargo, hay algunos rasgos comunes. Se puede observar en el pragmatismo las siguientes características. Nació a finales del siglo XIX y fue la tendencia filosófica de Estados Unidos durante la primera parte del siglo XX. Sostuvo que los criterios para aceptar las ideas son su utilidad, practicidad y buen funcionamiento. Mantuvo la idea de que el significado se debe buscar en sus consecuencias prácticas. Postuló que la función del pensamiento es guiar a la educación y que la verdad debe ser examinada por las consecuencias prácticas de la creencia. El método pragmatista se resume en la formulación de Peirce en 1878. En su trabajo de cómo hacer ideas claras, se considera que hay efectos que pudieran tener concebiblemente repercusiones prácticas.
concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces, nuestra concepción de esos ejemplos, pues nos da una totalidad de una concepción del objeto. De esta formulación dependen las primeras tres definiciones del pragmatismo. Una de las que se maneja en su dial es la parte sensible. El significado es una concepción determinada por las consecuencias prácticas de esa concepción y la comprensión de ese significado, es decir, la comprensión de un concepto, se da a través de sus efectos prácticos. La creación del pragmatismo se le atribuye a Charles Peirce, lógico y científico norteamericano, precisamente junto a otros intelectuales de Harvard, distintas reuniones y obviamente pues este grupo trabajó a partir de la idea de creencias de Alexander Bain. Este autor afirmaba que la creencia era aquello que a partir de lo cual un hombre está dispuesto a actuar. Sin embargo, los primeros textos pragmáticos siguieron a partir de la publicación de 6 artículos de Peirce de 1878, todos bajo el título Ilustraciones de la lógica de la ciencia. Si bien en ellos no se menciona el término pragmatismo, describe la idea del pragmatismo entre sí. En 1907, William James publicó el libro Pragmatismo y explicó los orígenes griegos y alemanes del término. Las principales influencias de los primeros pragmatistas fueron que el empirismo británico de John Stuart Mill, así como de Alexander y John Venn, pues fueron especialistas de la noción de la experiencia y obviamente se llevó una regla o hábito de acción. La filosofía alemana de la época, en especial las ideas precisamente de Emmanuel Kant, según este autor, seguían en el entendimiento, así como la concepción hegeliana de desarrollo basada en la experiencia y el trabajo de los idealistas románticos en torno de la razón como razón práctica, además de las influencias filosóficas, distintas circunstancias históricas del siglo XIX norteamericano contribuyeron al surgimiento del pragmatismo. El auge del método científico, la teoría de la evolución, los ideales de América democrática y la fuerza del empirismo filosófico son algunas de ellas. Los representantes del pragmatismo pues son Charles Peirce, que fue un filósofo científico y lógico de finales del siglo XIX, que comparte con Fernandí de Saussure el título de Padres de la Semiótica. William James fue un filósofo y psicólogo estadounidense que creó su propia doctrina de pensamiento que llamó empirismo radical y fue fundador de la psicología de la religión. John Dewey, que fue un psicólogo, pedagogo y filósofo, se le asocia a la pedagogía progresista estadounidense. Escribió sobre el arte lógico, democracia y ética. Promovió siempre la unificación entre teoría, práctica y pensamiento y acción. Y por su avance, pues obviamente tuvo varios elementos muy importantes. Entendemos entonces que cada una de estas filosofías pues tiende a tener precisamente ese riesgo de que pueda funcionar o no, pero nos damos cuenta que pues prácticamente cada uno de estas corrientes pues tiene sus características, tiene su parte de existencial, tiene como esa verificación de lo que estamos trabajando y que obviamente es una aplicación tanto a la vida de hace mucho tiempo como en los elementos actuales.
Otra de las corrientes que ahorita vamos a analizar precisamente es el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en la condición humana, la libertad y la responsabilidad. Esta filosofía surgió a finales del siglo XIX y se desarrolló en el siglo XX. Sus características son que la existencia padece de la esencia, que el ser humano es responsable de crear su propio propósito y significado en la vida. Los individuos son libres y responsables de sus actos. El existencialismo busca superar los moralismos y prejuicios del ser humano. El existencialismo defiende el valor de la persona humana y trata de alcanzar su potencial. Algunos autores son precisamente Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, Simone de Beauvoir, Karl Jaspers, Gabriel Marcel y Martin Heidegger. El existencialismo cristiano pues se maneja precisamente con varias características. Es una de las corrientes que posteriormente surge una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Entendemos y verificamos precisamente que el existencialismo pues tiende a tener como varios elementos en el ámbito educativo primordiales que se aplican en nuestra actualidad precisamente en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos a nivel preescolar, se pueden utilizar herramientas o teorías filosóficas, en este caso epistemológicas, que tengan como esas herramientas para poder desempeñar habilidades del ámbito social. Principalmente, pues existe esa parte de que es una corriente filosófica que piensa en las personas, primero existen y después adquieren su esencia, lo que las caracteriza. Esta idea es conocida gracias a la frase de John Paul Strate, la existencia a la esencia. Sabemos que precisamente el existencialismo surgió en el siglo XIX y tuvo su mayor desarrollo durante la primera mitad del siglo XX. También se llamó existencialismo al movimiento literario derivado de las premisas filosóficas y presentado por Albert Camus. Además de Sastre y Camus, entre los principales exponentes del existencialismo está Simone de Beauvoir, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, etcétera. Todos ellos hicieron filosofía a partir del individuo y sus experiencias del mundo. Para los existencialistas, los individuos son libres y responsables de sus actos. Por esta razón es que muchos trabajos existencialistas se centraron en la libertad, la responsabilidad y la moral. Las características de la corriente filosófica surgen precisamente por la época en la que se desarrolló y por algunas ideas comunes que sus integrantes comparten. Se desarrolló entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se promovió la idea de que la existencia padece de la esencia. Esto significa que no hay una esencia que predetermine a los seres humanos, sino que cada uno es libre de construir su propia forma de ser. Sostuvo una íntima relación entre la libertad y la responsabilidad que significaba a una parte de la angustia que acompañaba a esa sensación de responsabilidad. No tuvo filósofos que coincidieran o dieran un punto de vista de estas posturas. Lo que los unió y fue la crítica a los valores establecidos en la sociedad de la época.
no confiaba en ningún sistema de creencias establecidos. Los existencialistas no creían en explicar la esencia de la existencia a partir de sistemas generales del pensamiento. Fue cuando pues se proporciona una doctrina profundamente individualista y se opuso a toda doctrina que se entendiera a los seres humanos como una realidad completa o autoexplicativa. Se opuso a la idea del destino para los existencialistas y el ser humano era responsable de sí y dueño de su destino. Precisamente entendemos que el existencialismo surgió en las ideas de Friedrich Nietzsche, así como el pesimismo de Arthur Schopenhauer. Sabemos que quienes integraron el movimiento existencialista empezaron a escribir en el periodo de entreguerras del siglo XX, entre las décadas de 1940 y 1950. Surgieron en Francia los trabajos de Jean-Paul y Camus. Entendemos, chicos, que sus obras de ficción, así como sus textos académicos, abordaron temas como el absurdo y, en este caso, la nada, la angustia, la responsabilidad y la libertad, por haber surgido entre dos grandes guerras del siglo XX. El existencialismo acompañó el pensamiento de época que rechazaba la moral vigente hasta el momento. Este rechazó sumado a la lectura de los textos de Kierkegaard y Nietzsche. Sabemos que sentó la base intelectual para fundar el pensamiento filosófico de los existencialistas. Además, las primeras obras pues surgieron del ser, del nada y las náuseas de Sartre. En 1945, y luego de ser acusado de pesimista y antihumanista, dos distintos sectores sociales y académicos, los existencialistas se defendieron de los ataques intelectuales en la conferencia que más o menos se llevó a cabo. Fíjense bien, los representantes del existencialismo pues surgieron como grandes filósofos, en este caso de Soren, que fue un filósofo teólogo danés, junto con Nietzsche, que considerado el padre del existencialismo. Su obra se centró en la existencia humana, el individuo, la subjetividad, la libertad, la desesperación y la angustia. Friedrich Nietzsche es un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. En este caso, pues es considerado uno de los pensadores más importantes del mundo occidental. Su obra abarcó temas tan distintos como el arte, la historia, la tragedia, la religión, la ciencia, que se le conoce como uno de los tres maestros de la sospecha, junto con Carlos Marx y Sigmund Freud. Martin Heidegger fue un filósofo alemán y que fue uno de los más importantes del siglo XX y de la tradición contemporánea occidental. Una de sus mayores obras fue Ser y Tiempo. Fue un punto de partida decisivo para autores como Sartre, Camus y de Beauvoir. Jean-Paul Sartre, un filósofo, novelista, dramaturgo y político francés, es uno de los máximos exponentes del existencialismo, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1964, que rechazó y manejó pareja de la filósofa y pensadora feminista Simone de Beauvoir.
desarrolló una obra filosófica y literaria en la que la libertad y la responsabilidad personal, así como el vacío existencial, ocuparon el lugar central. Simone de Beauvoir es una filósofa, escritora y profesora francesa. Su pensamiento fue fundamental para el surgimiento de la doctrina feminista, así como para la lucha por los derechos de la mujer y la desesperación en la parte del aborto. Se inscribe en el existencialismo y una de sus obras más importantes fue El segundo sexo. Albert Camus fue filósofo, dramaturgo, periodista y escritor francés, nacido en Argelia. Su obra fue muy influenciada por Schopenhauer y Nietzsche y el existencialismo alemán, que formó parte de la existencia francesa durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial y en 1957 ganó el Premio Nobel de Literatura. Se considera que hubo tres escuelas existencialistas, cada una marcada por una postura propia frente a la idea de la existencia de Dios. El existencialismo cristiano, esta escuela propone que cada persona debe de tomar sus decisiones de manera independiente, dado que las decisiones constituyen luego su esencia. Son sus acciones las que serán evaluadas ante Dios, dado que esa es la única forma de mantener el constante escrutinio de las propias acciones. Sabemos que se consideran pertinentes esta forma de existencialismo al filósofo alemán Kant, al filósofo y escritor Miguel Unamuno. Entendemos que el existencialismo ateo existe y sostiene al no haber un Dios que diera forma de la esencia humana, no había manera de saber de antemano que la esencia de las personas, sus representantes, obviamente pues fueron de esta forma, negaban a cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso, en particular porque la formulación sartreana, la existencia que procede de la esencia, se oponía a la tradición metafísica fundada por Aristóteles y heredada por el cristianismo. De esta manera, el existencialismo ateo confronta el miedo y la angustia de la muerte, sin ofrecer ningún tipo de salvación final a mano de Dios ni de la naturaleza. El existencialismo agnóstico, pues esta vertiente está asociada más que nada a la obra de Camus y a la manera de pensar. Para Camus manejaba esa existencia de Dios y de lo divino que no debía modificar en sentido alguno la existencia del ser humano, ya que la realidad adivina no solucionaba la parte ética ni brindaba consuelo a algunos elementos del ser humano. Pues entonces entendemos que precisamente esta parte de la teoría maneja muchos aspectos de los cuales el existencialismo es una parte muy importante, porque al final la palabra existencia es un término filosófico que designa una multiplicidad de sentidos relacionados con el acto de ser. En el diccionario, por ejemplo, maneja que la existencia es el acto de existir, que es la realidad concreta y tangible de cualquier cosa. Sin embargo, esta definición no es la única. Si nos ubicamos en el siglo XX, gran parte de la filosofía francesa y alemana considera que la parte importante que se viene a manejar, en este caso, como una palabra, es el ser del hombre. El origen de la palabra pareciera apuntar en otra dirección
ya que existencia proviene del latín existentia, formado por ex, fuera, y estar derecho, lo cual se traduce como estar, aparecer, y según una definición de lo que existe es lo que está y la existencia es la capacidad de algo de estar. Entonces, pues vemos que precisamente en la parte de etimología, existencia es la palabra que tiene su origen en latín y deriva de existere. De esta manera se debe entender al concepto de existencia como un fenómeno filosófico que puede ser interpretado de distintas maneras, ya sea como existencia en general, el sentido de la existencia del hombre e incluso como Dasein, que es un neologismo alemán popularizado por Martin Eilander que designa la existencia humana como ser ahí. La historia del concepto empieza con el cristianismo en el mundo medieval y en gran medida gracias a Tomás de Aquino se aponía esta parte de derivado y empieza la parte existencial que marca la diferencia ontológica entre ambos términos. Esta, obviamente, modernidad, Descartes y Spinoza identifican la existencia como parte de un atributo predecible a algo. Entendemos que pues es un cambio de conceptos de existencia en un principal elemento para ser una esencia y esta esencia es precisamente la parte predictiva que va a manejar esa parte perfecta de la existencia. Y bueno, pues es uno de los conceptos que nosotros tenemos que entender porque al final si nosotros no manejamos precisamente estas teorías, no vamos a entender la parte filosófica, la parte actitudinal y obviamente de la aplicación en la parte educativa. Otro de los conceptos que nosotros vamos a manejar precisamente es el escepticismo. Esta teoría pues maneja como varios aspectos de los cuales creo que en la actualidad pues son de suma importancia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el escepticismo es una corriente filosófica que se basa en la duda y la desconfianza de la verdad. Los escépticos se cuestionan la posibilidad de conocer la verdad objetiva. El escepticismo se diferencia del negacionismo porque exige o existe en esta parte la evidencia objetiva. Entendemos que los escépticos se muestran en este caso pues insatisfechos con las razones que se presentan para justificar el conocimiento. El escepticismo se relaciona con el problema filosófico de la relación entre el ser humano y el mundo externo. En la parte de la historia, pues vamos a entender que el escepticismo se originó en la antigua Grecia en el siglo IV de Cristo. El filósofo griego Pirrón fue uno de los exponentes del escepticismo clásico. Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, el escepticismo resurgió con Michel de Montaigne y Pierre Gassendi. Estos autores que retomaron posturas escépticas fueron Hume, Descartes, Kant y Hegel. Entendemos entonces que precisamente el término escepticismo viene del griego que deriva del verbo que significa mirar, examinar u observar cuidadosamente. Y obviamente, pues nosotros vamos a diferenciar cada una de estas características para poder entender mejor esta teoría. El escepticismo es una corriente filosófica que desconfía de la verdad y pone en suspenso la posibilidad de conocerla.
Esta corriente nació con el pensamiento de Pirrón y que se basó en la duda y en lugar de afirmar, solo opinaba el espíritu escéptico. Era una postura de duda frente al mundo. Los escépticos niegan la posibilidad de conocer porque el conocimiento siempre puede ser puesto en duda y esto los hace como diferencia de la parte de la negación para lo que no existe algo que sea posible de conocer y que no existe precisamente el escepticismo. Debe pensarse como una capacidad de acción que es el ejercicio de dudar y no como una norma que obliga a suspender el juicio de lo que no es una doctrina. Distintos autores de la modernidad retomaron en su momento, pues posturas y argumentos escépticos como Humer, Descartes, Kant o Hegel. Todos estos adoptaron algunas estrategias del escepticismo para dar precisamente el inicio a su reflexión filosófica. La parte de la etimología en términos de escepticismo, pues maneja esa parte que proviene del griego y derivado del verbo que es examinar, observar. Cuidadosamente, la historia del escepticismo filosófico se originó en la antigua Grecia y obviamente fueron los que destacaron gran parte de lo que se sabe del escepticismo. Se debe a los trabajos de Cicerón y de Agustín de Hipona. Ambos coinciden en que el escepticismo empezó con los pirrónicos, que fueron los seguidores de Pirrón y de Elis. Aunque no se conserva el texto escrito de Pirrón, las obras de Cicerón y de Agustín reproducen gran parte de sus ideas. Se opusieron a las inquietudes filosóficas, dogmáticas y académicas por medio de la ataxia, que era un estado de quietud o imperturbabilidad. El método para lograrlo era la suspensión de todo juicio posible sobre las cosas del mundo. A Pirrón lo siguió su discípulo Timón de Filiunte. El paralelo y durante el siglo III se desarrolló el escepticismo académico formulado por Arcelia. Sabemos que en el mundo medieval el escepticismo se topó con su mayor contrincante, Agustín de Hipona, y si bien recopiló los principales argumentos escépticos, Agustín escribió en su contra y desacreditó al escepticismo como corriente o actitud filosófica. El escepticismo surgió durante el Renacimiento y la Edad Moderna, de la mano de varios autores. También Francisco Sánchez y René Descartes tomaron actitudes escépticas y si bien Descartes no pudo ser considerado un escéptico, su método filosófico era de duda en un claro heredero del escepticismo. Las características principales del escepticismo son las de irónico descritas por Sexto Empírico. Regreso al infinito. Las justificaciones para un argumento con una cadena infinita de no lograr justificar las creencias verdaderas porque siempre necesita de un argumento anterior. La injustificación, el conocimiento racional, no justifica las creencias verdaderas, porque aun cuando tengan un punto final, no logra decir por qué una creencia es un conocimiento y además, en caso de haberla estado cerrada la creencia, suele autojustificarse. Los círculos viciosos justifican o son circulares y regresan sobre sí mismos, regresan en un círculo vicioso que no termina de justificar lo preentendido.
Los representantes del escepticismo son Pirrón, que es el padre del escepticismo, y se dice que fue un gran viajero que conoció culturas lejanas junto al ejercicio de Alejandro Magno. Timón de Silógrafo fue un filósofo griego y poeta, discípulo de Pirrón y que manejaba la parte de Megara. Luciano de Samota fue un escritor romano que originó y utilizó la lengua griega perteneciente a la llamada Segunda Sofística. Sexto Empírico fue un médico y filósofo romano de origen griego que recopiló la mayoría de los preceptos del escepticismo y pirroniano en su obra Esbozos. Es el escepticismo precisamente y el dogmatismo manejó como la corriente del pensamiento contraria al escepticismo. Es una actitud que no acepta el cuestionamiento ni ofrece evidencias respecto a lo que se acepta o se defiende. De hecho, el dogmatismo defendía la capacidad de la razón humana para conocer la verdad. El escepticismo critica el dogmatismo porque éste puede justificar las ideas de las que parte su pensamiento. Muchos de los argumentos escépticos fueron desarrollados para contrarrestar las argumentaciones dogmáticas de los filósofos de la antigüedad. Esta misma actitud fue retomada por distintos filósofos modernos, tales como Hume y Descartes, e incluso Kant, quienes tuvo, entre otras cosas, y que fue quien logró despertar el sueño dogmático. Ya que vimos este tipo de teoría, pues vamos a continuar con la siguiente, que es precisamente la parte de dogmatismo. Entonces, pues el dogmatismo lo vamos a entender como una postura filosófica que se caracteriza por la aceptación de ideas sin cuestionarlas. Las ideas que se aceptan sin crítica se llaman dogmas. Las características del dogmatismo es porque considera las opiniones como absolutas, impone ideas a los demás, tiene dificultad para reconocer y rectificar errores, ser flexible, intransigente, intolerante, categórico, tejante, terminante, ser cerrado a la falsabilidad, ser propio del conocimiento no científico y perder la capacidad de administración, justificar la falta de eficacia, evadir la realidad con esquemas inútiles, tener consecuencias emocionales y conductuales desadaptivas y experimentar ira cuando hay discrepancia entre las expectativas y la realidad. En el caso de los ejemplos dogmáticos, encontramos que el ámbito religioso es un dogma, es una afirmación considerada verdad por haber sido relevada por Dios. En la ciencia, un dogma es un conjunto de proposiciones que se tienen por principio innegables. En la filosofía, el dogmatismo es una concepción filosófica opuesta al escepticismo. Entonces, pues vemos que el dogmatismo como teoría pues es precisamente una de las corrientes principales porque opera con conceptos y fórmulas a los que se aceptan sin cuestionar. Los conceptos y fórmulas del dogmatismo se llaman, en este caso, dogmas. Un dogma es una afirmación
de una idea aceptada como verdadera sin crítica o examen y sobre la que se constituye un sistema filosófico. Un dogmatismo es el que acepta el dogma e incita a los demás a proceder según lo establecido. El dogmatismo puede definirse como la inclinación a los dogmas, o sea, a exigir que una verdad sea aceptada sin posibilidad de cuestionamientos. En el ámbito religioso, un dogma es una afirmación considerada verdad por haber sido relevada por Dios. Los dogmas religiosos deben ser reconocidos por la Iglesia o la institución correspondiente. El dogma, en este caso, constituye precisamente un objeto obligado de fe para todo creyente. El dogmatismo toma un nombre de la palabra porque proviene del griego y significa opinión filosófica o opinión fundada en principios. Sexto Empírico, filósofo romano, utilizaba el término dogmático para hablar de los filósofos académicos, como Aristóteles y los epicúreos. Estos se diferenciaban de los escépticos como Pirrón, que no creían en la existencia de la verdad. Los dogmáticos creían que la verdad era algo incuestionable en su posición, mientras que los escépticos ponían a la verdad en tela de juicio. Con la llegada del cristianismo a Occidente, el término dogma sintió usándose para hablar de la verdad de la fe. A partir del concilio de Trento, las autoridades eclesiásticas establecieron como dogmas a aquellas verdades relevadas por Dios y reconocidas por la Iglesia. En la actualidad, el dogmático es quien se rige bajo una serie de premisas indiscutidas, rígidas e inamovibles. La mayoría de las veces en relación a una creencia religiosa se maneja como tipo de dogma precisamente que tienen distintos sentidos según el uso que se le dé. Entendemos así que existen los dogmas religiosos, jurídicos, científicos, entre otros. El dogma religioso es toda idea sobre Dios, dada por verdadera precisamente porque pues es la parte de que es inamovible. No se puede exigir evidencia del carácter, obviamente, si no es verdadero de un dogma religioso. Por ejemplo, la Iglesia Católica sostiene que Dios es una Trinidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta es una verdad que no se cuestiona. Entendemos entonces que el dogma jurídico es toda idea de carácter jurídico vinculada al derecho. En este caso, pues son los dogmas jurídicos, son abstracciones de las normas que son precisamente o permiten el funcionamiento del sistema legal de cada país. Por ejemplo, en una constitución suele haber una parte dogmática en la que se establecen los hechos básicos que deben aceptarse. El dogma científico es toda teoría que describe fenómenos observables y cuantificables que son aceptados por la comunidad científica bajo un paradigma determinado. Por ejemplo, la teoría de la gravedad funciona como un dogma científico en todos los sistemas del pensamiento. Vemos que el dogmatismo y el escepticismo precisamente son posturas antagónicas. En la antigüedad fueron movimientos filosóficos contrarios, mientras que los escépticos sostenían que es importante alcanzar la verdad y que pues obviamente es respecto al mundo. Los dogmáticos creían en la razón
como una vía de acceso a la verdad. Sin embargo, algunas formas de escepticismo tienen dosis de dogmatismo. Por ejemplo, la suspensión de juicio propuesta por Pirrón, que es un método escéptico para poner en duda las verdades comunes. Suele aparecer junto a la tesis ontológica en relación al ser, de que la realidad es indeterminada, que es tomada como una afirmación dogmática. En la antigüedad, uno de los representantes más famosos de la escuela del dogmatismo fue Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, pensamiento que inspiró en la obra de Heráclito, Platón y Aristóteles. Otros filósofos importantes asociados al dogmatismo fueron Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes, Pitágoras, etcétera. Pues entendemos que precisamente esta teoría que tiene que ver con los elementos del dogmatismo, pues es como una de las herramientas que nosotros vamos a manejar mucho porque al final un dogma es un conjunto de creencias o posiciones que deben adaptarse y la educación es un elemento que es adaptable. Precisamente esta palabra que viene del griego, pues maneja esa certeza donde la recepción romana del término contrapuso precisamente al dogmatismo y los escépticos por su consideración de la verdad para Aristóteles o los epicúreos. Sabemos que la verdad era algo con lo que podían trabajar, mientras que para los escépticos la verdad debería de ser puesta en duda. Desde la parte de la conciliación, pues entendemos que el dogma en la parte religiosa, pues es de carácter dogmático porque no se cuestiona, pero también porque es una doctrina, es una verdad fundamental y un enunciado que no puede probarse, pero debe aceptarse, mientras que es una doctrina de un conjunto de ideas de enseñanza o principios básicos sosteniendo por una ideología de religión en un sistema jurídico. Una doctrina está formada por un conjunto de dogmas y de normas que constituyen un sistema en sí mismo. Y bueno, pues precisamente vemos que todo sistema de derecho, o sea, toda disciplina jurídica, se compone de un conjunto de dogmas jurídicos y que es extraído de las normas que precisamente lleva un procedimiento de abstracción y de lógica para conformar un sistema de valores legales. Algunas constituciones nacionales tienen este apartado inicial. Y pues sabemos que este tipo de circunstancias pues tiende a tener características funcionales en la parte del axioma, a menudo que la lengua latina pues promueve precisamente como un sistema educativo. Y bueno, pues ya por último vamos a ir armando la última filosofía del día de hoy, la parte de lo que viene siendo el empirismo. Sabemos que como corriente filosófica, pues el empirismo sostiene la experiencia en la base del conocimiento. Entonces es una de las más importantes que nosotros vamos a contemplar. El empirismo se opone al racionalismo. Se considera que la razón es la fuente principal del conocimiento. La característica o las características del empirismo son que se basa en la percepción sensorial de los objetos. Se considera que la mente humana debe partir del mundo sensible para formar ideas y conceptos. El empirismo se desarrolló en la Edad Moderna entre los siglos eh, 16 y 18. El empirismo tuvo raíces en la antigüedad clásica, especialmente en lo que viene siendo pues una de las obras más importantes. Sabemos
que el empirismo tuvo raíces precisamente en la antigua clásica y que su obra fue de Aristóteles. El empirismo, pues, fue fundamental en el surgimiento del pensamiento científico y el método científico. Algunos representantes fueron John Locke, David Hume, Gregory Berkeley y Bacon Hobbes. La palabra empirismo maneja o promueve del griego y experimenta, que significa experiencia. El empirismo suele oponerse al historicismo y que la parte de teoría individualista del conocimiento. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto al origen, sino también en cuanto a su contenido. Ahora bien, entendemos que esta teoría pues fue muy importante porque fue precisamente una escuela filosófica que piensa en la experiencia como un punto de partida y fundamento útil de todo conocimiento posible. Para los empiristas, la realidad es la base de todo conocimiento. Entendemos que la mente humana debe partir del mundo sensible, es decir, lo percibo por los sentidos para formar ideas y conceptos. Filosóficamente enfrentando el racionalismo, el empirismo fue particularmente desarrollado por distintos filósofos ingleses, razón por la cual a menudo se habla de empirismo inglés. Algunos de sus principales defensores fueron Bacon, Hobbes, Locke y Berkeley, quienes se opusieron a las ideas que sostenían de pensadores como Descartes y Spinoza. El concepto que nosotros estamos manejando precisamente de lo que viene siendo el empirismo viene del griego emperie, cuya latinalización es experiencia. En la ciencia antigua, el conocimiento empírico se oponía a la idea de saber a través de un aprendiz intelectual, especialmente en la filosofía y las ciencias teóricas. Entendemos entonces que el pensamiento empírico tiene raíces en la antigua clásica, experimentalmente en la obra de Aristóteles y alguna parte de los filósofos grecorromanos. Entonces, pues entendemos como Hipócrates de Cos y Alquímedes. Ellos entendían a los empíricos como precisamente el conocimiento que era útil y técnico para lo que viene siendo los médicos, arquitectos, artesanos, generales y contrapuestos. Entendemos entonces que este concepto está relacionado pues con varios aspectos del conocimiento teórico y de los ambientes especulativos y reflexivos de la ciencia general. Sin embargo, el empirismo surgió como movimiento filosófico en la Edad Moderna, punto final de un proceso del pensamiento iniciado en la Baja Edad Media. El empirismo surgió como escuela filosófica entre los siglos XVI y XVIII. Los filósofos racionalistas como Descartes, pues manejaban o sostenían que conocemos el mundo a través de la razón y priorizamos como fuente el conocimiento a las instituciones intelectuales de la razón. Los filósofos empiristas, en cambio, creían que solo podemos conocer al mundo a través de la sensibilidad y priorizar como fuente de conocimiento a las sensaciones obtenidas y a través de la percepción sensible. La experiencia como punto de partida significó que el conocimiento solo podía poseer a priori o a posteriori,
más bien a posteriori y no a priori, y por eso se vincularon la idea de la experiencia a la experimentación, tal como hizo Bacon en el Nobur, precisamente para lo que viene siendo el empirista, lo único posible era la sensación como testimonio de una experiencia externa, a excepción de Luke, quien creía que la reflexión era testimonio de una experiencia interna. Entonces, pues Luke fue el primero en decir que la muerte humana era similar a una hoja en blanco o tabula rasa, en la que las expresiones externas quedaban grabadas tras haber sido experimentadas. Hume, por otro lado, fue quien revolucionó la idea de causalidad y decir que era una ficción impuesta por la mente. Lo mismo hizo con la idea del sujeto o sustancia, considerando hasta entonces como idea innata, según el idealismo, era la idea con la que se nacían los seres humanos. Entendemos entonces que para él los objetos solo podían existir si eran percibidos y esto se conoció con el principio de ese este. Y el ser es percibido, que determina que los objetos siempre son percibidos incluso cuando un humano no percibiera algo. Ese objeto sería percibido por Dios como entidad suprema. Aun cuando el empirismo no terminó con los trabajos de Luke, sabemos que sus ideas fueron recogidas por Emmanuel Kant, quien fue en alguna vez escribió a Home y que el responsable de despertarlo de su sueño dogmático. Su obra más conocida, La crítica de la razón pura, es famosa entre otras cosas por haber ensayado una tercera posición que buscó solucionar las disputas entre empiristas e idealistas. El idealismo trascendental maneja precisamente varias características. La primera es que la realidad sensible puede ser percibida. Es el origen de todas las ideas. Primero percibimos el mundo y luego lo pensamos o imaginamos. No podemos imaginar algo sin antes haber percibido. Un material que alimente el acto de imaginar, el ser humano aprende a través de sus sentidos. El conocimiento es subjetivo. No existen ideas preconcebidas, sino que se hace con la mente en blanco. El conocimiento se adquiere a través de experiencias internas, pensamientos, emociones, etcétera, y experiencias externas, materiales y físicas. El conocimiento empírico plantea una oposición, el racionalismo, y al mismo tiempo continúa y valora la crítica normalista. Comenzaba precisamente en la Baja Edad Media en cuanto al llamado problema de los universales. Sabemos entonces que los principales representantes del empirismo fueron John Locke, que fue un filósofo y médico inglés, padre del liberalismo clásico. Su obra se vio muy influenciada por los escritos de Sir Francis Bacon. Su famoso ensayo sobre el entendido humano de 1689 fue una réplica de René Descartes y proponía que la mente humana era una tabula rosa sobre la que se imprime el conocimiento a posteriori mediante la experiencia. David Hume, que fue un filósofo, economista e historiador escocés y una de las figuras centrales de la Ilustración, y obviamente el pensamiento occidental defendiendo la tesis de que el conocimiento deriva de la experiencia sensible. Son célebres sus ensayos, tratados de la naturaleza humana e investigación sobre el entendido humano,
en los que reduce todo conocimiento a impresiones, a ideas de las cuales surgen dos tipos posibles de conocimientos, verdades de hechos y relación de ideas. George Berkeley fue un obispo y filósofo irlandés que propuso un idealismo subjetivo o inmaterialista, cuyo postulado principal era que no existe la materia en sí, sino su percepción. El mundo existe únicamente mientras lo percibimos, para explicar por qué el mundo no desaparece mientras dormimos o cuando parpadeamos. Propuso que Dios es el gran observador del universo, cuyo ojo constante y universal garantiza que todos sigan en esa parte existiendo. El empirismo y el racionalismo maneja el elemento racional del aspecto de un elemento muy importante. Entonces entendemos precisamente que el empirismo y el racionalismo como corrientes pues fueron dos vertientes opuestas. Por su parte, el racionalismo defendió a la razón y al intelecto como la única vía de conocimiento. René Descartes, uno de sus principales expositores del racionalismo, intentó mostrar cómo a partir de un código que pensaba precisamente en una disputa. Las disputas entre ambos sistemas filosóficos no solo se dieron con respecto al origen del conocimiento, sino también con alrededor del innatismo. La idea de casualidad, sustancia o identidad de esta disputa surgió en tiempo después a la obra de uno de sus filósofos más importantes de la modernidad, Immanuel Kant, en la crítica de la razón pura. Kant discutió, concilió y superó las posturas sostenidas por uno y por otro. La importancia del empirismo fue una escuela fundamental en el surgimiento de nuevas corrientes del pensamiento que intentaron de depender del idealismo como forma de interpretar la realidad. Por ejemplo, permitió el surgimiento del pensamiento científico y del método científico, dentro de lo que jugó un rol muy importante y la deducción nacida a raíz del empirismo inglés. El empirismo abrió las puertas al ateísmo intelectual y por otro lado, a partir de su oposición en el racionalismo, surgió el pensamiento kantiano. Este pensamiento intentó reconciliar sus posturas y posteriormente jugó un rol decisivo en la cultura del occidente. Entonces, pues nosotros vamos a entender precisamente que el empirismo pues maneja como esas herramientas diferentes, pero también pues muy importantes porque al final pues la parte empírica pues es como aquello que se basa en la experiencia y en la observación de los hechos. Este término proviene del vocablo griego y que traduce como experimentado, o sea, algo que se ha intentado o puesto a prueba antes de tomar una decisión y así puede hablarse de un conocimiento empírico, de evidencia empírica o incluso de empirismo, una importancia perspectiva filosófica surgida en el norte de Europa durante la Edad Media. En general, cuando decimos que algo es empírico, queremos decir que es demostrable y que puede ser experimentado directamente, o sea que no se sostiene por teorías o por suposiciones, sino por hechos. Uno de los procedimientos empleados para describir el método científico en el cual se basan todas las conclusiones científicas
se conoce como el método empírico analítico y consiste en verificar los hechos precisamente para poder identificar los contrastes y el método analítico de la percepción de los hechos de la hipótesis iniciales, y es decir, una verificación empírica. Para esto se puede acudir a experimentos, observaciones o mediciones. El término empírico se puede usar en distintas áreas del saber y en diferentes contextos, siempre como un sinónimo de efectivo, experimental, observable o incluso real, concreto, irrefutable. Y bueno, la corriente filosófica del empirismo es aquella que defiende el rol de la experiencia, la percepción sensorial y la evidencia real en la formulación de ideas y del conocimiento. Es decir, esta corriente sostiene con mayor o menor rigidez que el único conocimiento posible es aquel que se deriva de la experiencia y del mundo sensible, o sea, de lo que podemos percibir, experimentar directamente. El empirismo surgió a finales de la Edad Media e inicios del Renacimiento en el Reino Unido, en directa contraposición al racionalismo, ya que para este último la razón humana y su capacidad de deducción era la principal vía de acceso al conocimiento. Así, mientras el racionalismo imperaba en Francia, Países Bajos como Alemania, y de la mano de René Descartes y de otros autores, pues manejaban precisamente el renombre del Reino Unido, y se extendía en el empirismo gracias a las obras de Francisco Bacón. Precisamente y de acuerdo al empirista, el conocimiento humano se puede obtener únicamente a posteriori, y es decir, se combina la sensación, la información proveniente de los sentidos y la reflexión, las operaciones mentales y las ideas. Las ideas, en este caso, simples, son nacidas del procesamiento de las sensaciones, y las ideas complejas nacidas de la abstracción y complejidad de las ideas simples. Entendemos entonces que precisamente pues el empirismo es un conocimiento y es esa herramienta que se basa en muchas observaciones, como un conocimiento empírico particular cuando aplica una situación o contexto determinado, y no se puede aseverar su cumplimiento en todos los casos posibles. El conocimiento empírico contingente, cuando aplica una situación actual cuya vigencia o prolongación es un tiempo donde no puede predecirse ni garantizarse. Se basa en la experiencia porque surge directamente de nuestros encuentros con la realidad, sin hipótesis previas. Depende de lo sensorial. Su principal fuente de información son los sentidos con los que estos captan la realidad interior y exterior. Es de carácter subjetivo, dado que no todos los individuos perciben la realidad del mismo modo. El conocimiento empírico puede variar dependiendo de cada quien. Es comunicable, mas no verificable, ya que no tenemos otros accesos a las experiencias ajenas que no sea el lenguaje, y podemos saber que lo que otros experimentan, pero no podemos verificar si es cierto. Carece de métodos propios al padecer que los sentidos y la experiencia no ponen en práctica métodos definidos. Algunos ejemplos de conocimiento empírico pues son la asociación entre el fuego y el dolor con la que aparecen los niños que el fuego quema, la capacidad de una madre de saber cuando su hijo llora por hambre, por sueño o por otras razones.
La posibilidad de predecir lluvias simplemente mirando el color y forma de las nubes. El conocimiento que permite reconocer cuántos frutos son venenosos o cuáles tras haberlos probado o haber enfermado. La noción de lo que todos los objetos del mundo caen eventualmente. En la evidencia empírica se llama evidencia a la prueba o demostración de tipo empírico, o sea, que se pueden observar y experimentar directamente sin tener que confiar en las palabras de otro ni en teorías de suposiciones. Una evidencia empírica, por ejemplo, es el resultado de un experimento en el cual los investigadores observan directamente lo sucedido y pueden medirlo, recopilarlo o producirlo ante terceros. Este concepto es clave en el surgimiento del saber científico, ya que los métodos experimentales buscan, ante todo, evidencia empírica que sostenga o refute sus postulados o hipótesis. Los conocimientos no empíricos y los conocimientos que se manejan son el conocimiento religioso o místico, que es aquel que se obtiene a partir de interpretaciones y dogmas que vinculan al ser humano con lo divino, o sea, con la idea de la existencia de Dios. El conocimiento intuitivo, que es aquel que se obtiene sin que se medie ningún tipo de razonamiento formal y que permite adelantarse a los eventos de la realidad, sus patrones y tendencias, a pesar de que no se pueden explicar o transmitir a terceros. El conocimiento filosófico, que es aquel que se obtiene mediante la aplicación de la razón humana en abstracto a partir de postulados y razonamientos de tipo lógico o formal que poco tienen que ver con las experimentaciones directas de las cosas. Entonces, pues entendemos si precisamente esa parte del empirismo nos lleva a manejar una escuela filosófica que lleva a la realidad la base de todo conocimiento. Precisamente como ya habíamos mencionado, pues esa parte etimológica es muy importante. La experiencia como punto de partida significó que el conocimiento solo podría poseer a posteriori, como único posible en la sensación de un testimonio de una experiencia externa. Luke fue el primero en decir que la mente humana era similar a una hoja en blanco y tabula rasa, en la que las impresiones externas quedaban grabadas tras haber sido experimentadas. De casualidad, pues entendemos que en cuanto al empirismo no terminó con estas ideologías, porque precisamente pues fue una de las partes más importantes. Por su parte, el racionalismo defendió a la razón y el intelecto a la única vía del conocimiento. Las disputas entre ambos sistemas filosóficos solo dieron un respecto del origen del conocimiento y también pues esa parte de alrededor del innatismo y de la idea de la casualidad. ¿Por qué? Pues porque obviamente este tipo de circunstancias abren la puerta al ateísmo intelectual y por otro lado, a partir de una oposición con el racionalismo surgió el pensamiento kantiano y este pensamiento intentó reconciliar sus posturas y posteriormente jugó el rol decisivo de una cultura occidental. Pues terminamos la clase del día de hoy, esta sesión que considero que avanzamos con varias de las teorías y que estas 6 que vimos el día de hoy pues las relacionen con el ámbito educativo. Recuerden que independientemente de qué nivel estemos trabajando, este tipo de teorías se pueden aplicar de acuerdo a cada contexto, a cada necesidad y a cada tipo de estudiante, identificando necesidades, verificando sus objetivos y obviamente pues aterrizando todo lo que estamos aprendiendo en el ámbito educativo. Sabemos que a pesar de que estas herramientas filosóficas se ven muy sencillas,
sencillas, pues no es tan fácil aplicar o verificar cuál es la teoría que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Pues porque los elementos son muy importantes, son diversos y los aspectos que se llevan a cabo, pues precisamente son esas herramientas que nos hacen falta para poder enfocar en el ámbito educativo muchos conceptos, principalmente el legado de las teorías filosóficas y de las corrientes que van a ir llevando poco a poco este caudal. Pues les agradezco mucho la atención prestada. Nos vemos la siguiente sesión y bueno, pues hasta luego.